ido con su devocional? ¿Cómo va ese tiempo de intimidad con Dios? ¿Ha mejorado? ¿Ha, este, cómo se sienten? Me imagino que súper bien. Bueno, buenas noches a todos. Pues yo quiero compartir que realmente y darle gracias al Señor ante todo y compartirles que estoy muy contenta porque realmente en el tiempo que llevo sacando este tiempo para hacer mi oración y tener esa cita con el Señor, pues ha sido muy agradable y ya sin tanta dificultad por los quehaceres y demás, he logrado tener ese tiempo, creo que cada vez más de calidad con el Señor y pues si uno siente la diferencia en su vida, en momentos que hay que bueno, mira al Señor por cualquier circunstancia que está pasando, entonces hay como en mí más claridad, como más calma para poder tomar una u otra decisión del día a día y pues bueno, quiero dar gracias a Dios por eso y pues a toda esta edificación que estoy tomando que realmente es una maravilla, es una bendición. Gracias. Gracias, Esperancita, por compartir. Si alguien más quiere compartir algo antes de empezar el tema, pueden hacerlo. Ok, bueno, vamos a seguir con el tema de la oración. Vamos a adicionar otro aspecto en la oración. Hemos estado hablando de la oración, de cómo orar. Hemos hecho algunas prácticas, hemos hablado de algunas cosas y abordamos el tema de la voluntad de Dios. Y hablamos muchas cosas de la voluntad de Dios. Dos días hablamos de la voluntad de Dios, ¿cierto? Incluso terminamos con la voluntad específica, ¿sí? Que la voluntad de Dios suena muy bonito, muy, ah, muy, muy impactante y toda la cosa, pero pues la voluntad de Dios en el cielo está bien, ¿no? Pero es que toca bajar a la tierra, porque el texto lo dice, ¿cierto? El mismo texto lo dice. El texto dice que hágase su voluntad en la tierra como en los cielos, ¿cierto? O como se hace en los cielos, que se haga en la tierra, ¿sí? Y los únicos que podemos ejecutar la voluntad de Dios en la tierra, pues somos nosotros. Entonces, hablamos de esa voluntad específica de Dios, ¿cierto? Y cada aspecto de nosotros, pues, amerita que nosotros indaguemos, investiguemos, amerita que nosotros nos esforcemos por entender cuál es la voluntad del Señor. Y yo creo que ahí nos pasaríamos un buen tiempo ocupaditos buscando la voluntad del Señor, ¿cierto que sí? Sin, sin tantas flores o sin tantos aderezos, ¿no?
No sé si tienen algo más para compartir de ahí, que hayan meditado esta semana, o bien, o no alcanzaron a meditar, porque como que era festivo, como era puente, pues George, hay una cosa que yo he podido como analizar y es que a nosotros nos cuesta evaluar los eventos y calificarlos como buenos o malos. Es decir, nosotros evaluamos muchos eventos buenos y muchos eventos malos, pero nuestra evaluación de los eventos son muy influenciada. Es decir, nosotros, aunque vemos un evento, lo vivimos y sentimos que es malo, pero no entendemos a veces a profundidad qué significa ese evento. Y a veces hay cosas malas que nos enseñan cosas buenas y no encontramos lo bueno en eso. Y sucede mucho que muchas veces lo que vimos en la vida no acudimos a Dios para interpretar eso que estamos viviendo, como si, sí, no, para interpretarlo y actuar en correspondencia a eso. Entonces a veces, muchas veces terminamos calificando algo bueno como algo malo y algo malo como algo bueno. Solo porque, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en un presente y queremos, digamos que, solucionar un problema, básicamente. Creo yo que también eso debe estar como análisis. gracias, Camilo, lo cual requiere que, pues, bueno, muchos elementos, ¿no? De lo que está mencionando Camilo, ¿no? Discernimiento, más información, más claridad en cosas, para que uno pueda tener una evaluación más concreta, ¿no? Entonces, eh, tienes razón, Camilo. A veces nos falta herramientas también para evaluar, pues, el tema, ¿no? Eh, eh, Por aquí. Antes de seguir adelante, si se Ah, presentan ahí bueno. por el grupo de WhatsApp para que vamos a ver, llevar la asistencia, el control de asistencia. Am, listo. Sigue. ¿Quién iba a hablar? ¿Jonathan? Sí, que en cuanto a lo que dijo Camilito, pues yo quería aportar el hecho de que todo lo que dijo Camilito es verdad y que, y quería aportar que la voluntad de Dios la debemos ver de una forma integral. Y eso también es complejo, conforme a todo lo que dijo Camilo, todo lo que se necesita para poder definir muchos aspectos. La voluntad de Dios en sus hijos, para poder experimentar la voluntad de Dios, debemos saber de que la voluntad de Dios en nosotros, de Él hacia nosotros, es de una forma integral en todos los aspectos de nuestra vida. Está la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra todo lo que Camilito dijo. Es complejo ese tema, pero porque se necesitan muchas cosas, pero solo quería aportar eso, que la voluntad de Dios en la vida del creyente es de una forma integral. O sea, yo debo trabajar para poder verlo en cada aspecto de mi vida, o sea, en cada situación de la vida de cada uno de nosotros, trabajo, hogar, familia, hijos, esposa, etcétera, 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 etcétera. De poder ver la voluntad de Dios. Ok, gracias, Jonathan. Gracias por eso. Am, Quisiera, yo Susana. quisiera, hola, yo quisiera hacer como una pregunta, no sé cómo expresarla. Eh, em, ¿Cómo se puede saber como la voluntad de Dios en una decisión como más específica? No sé, eh, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, sí. Por ejemplo, si es cambiar a Camilo, no se puede. Ay, no.
¿Qué Ah, tal? ya se venció la garantía. Ah, ¿cómo que? Ya, sí, ya le tocó quedarse con él. Ya me toca. No, 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 pero pero por tiene ejemplo en un razón. trabajo o Risa algo está así. sospechosa, Susana. Dice que ya se venció la garantía. Complementarnos, por ejemplo, cómo escoger entre dos cosas buenas, por ejemplo. Ujú. Bueno, Bueno, que yo considere bueno. hay cosas que, yo pienso que hay cosas en las que Dios nos deja decidir, ¿sí? Pero, y va a ser nuestra responsabilidad aceptar no las consecuencias de la decisión, sino el, eh, lo que, lo que genere la decisión, ¿sí? Pero hay decisiones am, que afectan algunos principios. Sí, eh, decisiones de la vida que afectan principios, ¿sí? Que uno debe tenerlos claros. Pero cuando hay decisiones como voy a inventar algo solamente, ¿sí? O como churrasco o como lasaña, solamente por ser un poquito jocoso en el proceso, ¿sí? Si este y esta, si el churrasco vale 35.000 y no tengo plata y digo, no, pues uso la tarjeta, pues hombre, aquí ya sí, no sé si detectan un problema, ¿sí? Porque tiene que ver con principios, ¿sí? No tiene, sí, ya la cosa se pone compleja. Pero si la lasaña vale 25 y el churrasco vale 35 y usted quiere comerse el churrasco y tiene, y Dios le ha provisto y puede dar gracias a Dios y el tema, pues ya es un tema de decisión muy personal, ¿no? Pienso para mí porque no afecta ningún principio. Entonces yo pienso que las decisiones, algo muy importante y un paso muy importante en la toma de decisiones es mirar si mi decisión está afectando un principio, ¿sí? En particular. Eso va a ser muy importante en decidir o discernir la decisión que debo tomar, ¿sí? Si está afectando algún principio, ¿sí? Otros han dicho, algunos han sugerido, sonó raro, sugerido, sí, creo que está bien dicho, ¿no? No está mal decidido, está bien dicho. Este, que a veces frente a una decisión uno se siente incómodo o no tiene paz, pues uno debe revisar qué es lo que no le está dando paz, qué es lo que lo está incomodando también y esperar, ¿no? La duda también es un factor que le hace a uno detener una y otra decisión. Pero existe la posibilidad, solamente quiero terminar diciendo que existe la posibilidad que hay decisiones que no tienen una afectación moral o una afectación de conciencia, que es otra cosa que a veces tenemos que introducir en el, en el, en ese filtro de toma de decisiones, ¿sí? Que a veces nosotros no conocemos mucho el tema de la conciencia de los demás, la conciencia del otro, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo, pues, eh, en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, eh, me quiero tomar unas cervecitas y yo no tengo problemas con tomarme una cervecita en la casa, sí, etcétera, etcétera, pero usted dice, "Bueno, me voy a tomar unas cervecitas porque no es pecado delante de Dios y no es pecado delante de Dios, pero voy a entrar a un bar de mala muerte que vi por ahí y voy a tomarme las cervecitas. Entonces ahí ya tenemos un problema de conciencia porque realmente no creo que Dios te juzgue porque te sientes en tu casa o de pronto en una fiesta familiar
y se toma unos palitos, obviamente otra vez, todo con el equilibrio. Si usted sabe que a los 4 whiskazos usted ya está diciendo a todo el mundo te amo y todo eso, pues ya usted sabe que la cosa no anda bien, ¿es cierto? Usted tiene que conocerse a sí mismo y decir, oiga, eh, con 2 ya está bien, o tienes que conducir, pues si vas a conducir, ¿para qué vas a tomar? Porque estás violando un principio, una ley como tal. Entonces, son cosas que las incluyes en la toma de decisiones, pero si el tema bueno, voy a tomarme mis tragos, pero voy a entrar a un bar que realmente es cuestionable, pues aquí ya entra todo el tema de la conciencia, que también es un factor decisivo en la toma, pues, de decisiones, ¿no? Pero es como saber eso y estar uno convencido. Hay un versículo que dice que lo que se hace sin fe es pecado. Y es porque uno no tiene la claridad o no tiene el conocimiento, no tiene la paz, la seguridad de que lo que está haciendo pues está bien, y eso ya es un factor también en el proceso decisivo de la toma de decisiones, ¿no? No sé si eso ayuda un poquito, pero vamos reduciendo un poquito, y uno se da cuenta que los momentos en que yo debo tomar decisiones que son cuestionables y sí o sí no, pues son más poquitos cuando yo lo miro a la luz del filtro de si viola un principio bíblico, si viola un principio de conciencia, si realmente no me siento seguro, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere aportar algo más en cuanto al tema. O no sé si te ayudó, Susana. Sí, señor, ya, claro. Bueno, estaba pensando que en ese proceso de poder llegar a identificar las decisiones que van de acorde a la voluntad de Dios en el día a día, ¿cierto? Que es lo que queremos ver, como por ejemplo, alejar este gato de mí. Em, creo que es muy importante aprender a discernir y, o sea, para poder discernir esa voluntad de día a día, sí es necesario tener una riqueza, el conocimiento del Señor en la mente de uno, porque de lo contrario, pues uno no puede tener un material, así por decirlo, mental, con el cual uno pueda contrastar las decisiones que uno va a tomar. Y también se requiere, pues, como ya lo habíamos dicho, esa intencionalidad mía de realmente querer someterme a esa información de la voluntad de Dios que tengo. Qué pena, pero es que un gato me está atacando. Gracias, Marcelita. Ok, vamos a seguir adelante. Este, la vez pasada me pasó algo curioso, y es que yo fui a hacer una compra en un establecimiento y había una virgen así grandota en el establecimiento, ¿sí? Y se me vino el pasaje de Corintios, ¿no? De, si usted sabe que eso es ofrecido a los ídolos, pues no lo compre. No, no tengo la respuesta a eso, créanme que no tengo la respuesta a eso, porque todo lo que venden en todas partes siempre es ofrecido en este tema católico y toda la cosa. Pero digamos que fue inquietante para mí, ¿no? Eso fue algo inquietante, pues, para mí en el proceso. No digo, oiga, si yo sé qué debería hacer. No tengo la respuesta, pero es una duda razonable que ocurrió en el momento, ¿no? En el proceso como tal, ¿no? Pero son cositas con las que uno se topa, con las que uno se para y digo, y yo empiezo a decir, bueno, pero todo el mundo aquí es católico, lo ofrece a la Virgen, etcétera. Eh, ¿Qué hace uno en esos casos? ¿Qué hace uno con este pasaje? Es un buen tema, ¿no? Para preguntar y examinar, pero creo que Marcelita dice un punto
de tener la intención de ir, de caminar de la mano con el Señor y de cada día ir adquiriendo más herramientas para que nuestras decisiones sean cada día más objetivas y más acordes con el principio divino, ¿no? Bueno, chévere hablar de eso, pero quiero hablar de otro tema. Ah, me perdí el borrador, qué pena. Un moment, please. Tenía. Ah, no, aquí está. Si seguimos el hilo de la oración, aquí viene un tema que ninguno escapamos. Y el pan de cada día, dándolo, no solo hoy. ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando dijo, hagan esta petición? ¿Y qué implicaciones tiene el pan de cada día, dándolo hoy? No sé si me hago entender la inquietud, pero ¿qué se le viene a la mente? Estamos hablando de la oración y Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos están con toda la atención ahí escuchando a Jesús. Jesús nos va a enseñar a orar, ¿sí? Porque pues la oración que estaban haciendo los fariseos no era, el Señor le dice, tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y entonces cuando usted ore van a decir así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, y el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Jesús con eso? Yo creería que, eh, pues, que es como pedirle a Dios que te dé la provisión eh, para, para el día a día, o sea, que te dé no solamente en cuanto a lo físico, sino a enfrentar un día a la vez. Cómo enfrentar un día a la vez, o sea, qué provisión necesito hoy para enfrentar lo que me depare hoy. En Algo todas así. las áreas, lo que es la idea, ¿cierto? Yo creo que es como la dependencia que debemos tener eh, del Señor eh, en cada día. Eh, no tanto en las cosas físicas como el alimento, sino también en la fuerza, en la fortaleza de su poder. Ok, gracias, Esperancita. También como hablábamos la semana pasada, de alguna manera que la voluntad de Dios para nuestra vida debe ser, o más bien el deseo de buscar esa voluntad de Dios debe ser diario, ¿sí? No es, o más bien específica de la realidad que vivo en el día a día, ¿sí? No, no puedo pedir la voluntad de Dios para todo el mes, ¿sí? O la voluntad de Dios para, a veces, de una vez uno pide para toda la vida, sino ser específico de cuál es mi lucha hoy, cuál es mi necesidad hoy, cuál es la situación que debo enfrentar hoy y de alguna manera desear encontrar la voluntad de Dios en ese asunto específico. Ok, gracias, Jennifer.
Bueno, tal vez mis compañeros dijeron parte de lo que estaba pensando cada uno, pero cuando yo pienso en el pan y lo contextualizo, pues uno sabía que para ellos el pan era casi la única, el alimento indispensable para ellos. Entonces, en relación a eso con el Señor, pues uno comienza a entender que uno depende de Dios realmente, que Él es esa fuente indispensable para mi diario vivir y que a Él le preocupa no solo el área física, pero también la emocional y la espiritual, y eso hace parte, es como si el pan es eso que necesito, eso quiere decir que Dios solo lo puede proveer y que no hay otra fuente que me lo pueda dar, pero el hecho de que diga el Señor el pan nuestro implica que yo realmente entienda que lo necesito y que solo Él me lo puede dar. Nadie más me lo puede dar. Y pues en ese sentido se hace como verás lo que Él está pidiendo, ¿no? Dánoslo cada día porque lo necesitamos. Ok, gracias Marcelita. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede ocurrir que el Señor estaba queriendo enseñarle a sus discípulos sobre el pan de cada día? Estaba pensando en la mente del hombre como tal, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí, "Uy, no la localizo por estos lados. No No, la pues veo. lo que pasa es que no me llegó ni siquiera el aviso en mi celular. Algo pasa con mi celular, entonces no me pude conectar. Estaba pensando en que la mente del ser humano quiere siempre abarcar más, ¿sí? Y lo que hace el Señor es centrar la mente del creyente. Sí quiere una provisión a futuro, pero realmente la provisión que necesita es la diaria, ¿sí? Dentro de la voluntad del Señor es centrarse en la diaria, no en una provisión que sabe que la necesita. O sea, el Señor no le está desestimando, no es que no la necesites futura, sino que realmente la que necesitas es la presente. Ok, gracias, Judy. Yo quiero participar, George. Hágalo, hermano. Yo creo que, Tiene- muchas, muchas gracias, muchas gracias. George, yo creo que al Señor Jesús referirse el pan de cada día, eh, bueno, lo que varios han indicado de no es pedirle a Dios de una vez que haga su voluntad y que provea todo de una vez o sea, como una oración de una vez y para siempre ya, sino que yo creo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, en cada día podamos identificar la particularidad de ese día, porque esto quiere decir que no todos los días van a ser iguales. Van a haber unos días que yo voy a necesitar algunas cosas y otros días voy a necesitar otras cosas en cuanto a esa necesidad del vivir con Él, ¿no? De ejecutar su voluntad y de ese sostenimiento aquí en este planeta. Entonces yo creo que es necesario identificar en el día a día cuál es la particularidad de ese día para que Dios las hace. Y creo yo que no es solamente en lo material, como bien el Señor pues nos lo enseña, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces creo que aún en eso físico, identificar cuál es nuestra necesidad ese día, como también en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere en ese día para mí? Y cuál es mi necesidad espiritual también para, eh, pues así identificarla y asimismo pedirla. Y de la mano va, o digamos que el segundo punto es el reconocimiento en mi vida de que es Dios es el que lo provee, no de que yo soy mismo el que tengo todo, como le pasó a nuestro buen amigo Job, que creía que todo lo que tenía era porque él era muy bueno y justo, sino que realmente es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido identificar nuestras necesidades y que, por supuesto, cuando Él las sacia, vienen de parte. Ok, gracias.
Fer, la particularidad del día, muy bien. Ah, no sé si alguien quiere aportar algo. ¿Qué, qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, el pan de cada día, dánoslo hoy? No sé si dentro de ese proceso también es importante em, como dejarle, o sea, veo que pues para que pedirles a Dios que te ayude a hacer la voluntad del día, tienes que acercarte a Él desde temprano. O sea, no sé si implica buscarle desde muy temprano para que le guíe durante, no sé si eso sea válido ahí, pero, pero no sé, porque sí, yo creo que Pues sí es sí. necesario que haya una guía durante todo el día, no sé. Porque si no, la mitad del día hace lo que quiere y ya después de que pida en la tarde, entonces después de ahí hace la Porque si voluntad. le piden la Pero, noche, pero, pues ya qué, ¿no? no, pero es un punto válido. O sea, algunos dijeron que no son solamente las necesidades materiales, sino espirituales, ¿sí? Y si yo le pido el día cuando ya me voy a acostar a dormir, pues no tiene sentido, ¿no? Es, Señor, dame el pan del día, pero ya me voy a dormir. Sí, no, interesante, interesante. No, yo no lo había visto así, pero es interesante. Gracias, Susana. Mientras que usted piensa ahí en la pregunta que yo hice, voy a decir algunos pensamientos. Am, Dentro de la oración del Padre Nuestro hay varias situaciones. Una es la voluntad de Dios, ¿cierto? Otra es la provisión diaria. Otra es el perdón y otra es la protección del mal. Si yo miro la oración del Padre Nuestro, y bueno, y aquí está el reconocimiento de Dios como soberano, que es algo muy importante. Si yo, si yo digo que, um, que Dios quiso encerrar solo en una frase la oración y ya, pues puedo hacerlo. Pero el problema con el Padre Nuestro es que Él especificó unas áreas uh, muy específicas. Su voluntad, pero también dentro de eso está la provisión diaria y que tiene que ver con mis necesidades. No sé si me hago entender el análisis, pero, pero vamos a hablar del perdón la próxima clase o si terminamos la de hoy y eso va a ser bastante importante y es un aspecto muy grande porque tiene que ver con la relación con los demás necesariamente. ¿Cierto? Y vamos a hablar con el tema del mal también, porque es muy importante que abordemos el tema. Pero hablando de la provisión diaria, yo pienso que sí, en el grueso de la petición está en las necesidades básicas, en las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? O sea, en, en el pan. Y yo me imagino que eso se remonta al pasaje del desierto, del día a día. Yo pienso que ellos tenían un precedente y más que un precedente, ellos tenían un cuadro que los llevó a ese, o sea, los judíos tenían toda una plataforma, una analogía, cómo entender la oración. Nosotros tal vez no, pero los judíos sí la tenían. Porque históricamente ellos sabían que Dios literalmente les había dado el maná diario. O sea, ellos tenían ese precedente y yo pienso que Jesús estaba usando eso para el tema. Eh, bueno, no solamente era el maná, pero también eran las codornices, ¿cierto?
maná y codornices y Dios le iba dando lo que ellos iban necesitando en esos 40 años sin que ellos sembraran, sí, de una manera increíble, de una manera espectacular. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con un aspecto muy importante de los seres humanos, que es la provisión. ¿Sí? Creo que una de las áreas en las que nosotros más nos movemos, donde estaba pensando que es donde, si somos cartas leídas, es donde más nos mira la gente. ¿Sí? Para mí fue un poco frustrante cuando yo llegué cuando pastoreé la primera iglesia, ahí en Álamos Norte, en el 2001, 2002, cuando llegué a pastorear la primera iglesia, había un liderazgo. Y lo que yo escuchaba del liderazgo era bastante desconcertante y bastante desanimante, ¿sí? Todo el tiempo era la queja, no, es que no tenemos, es que no es suficiente. No, hermano, ¿será que usted me puede extender una mano? Iban a las casas y pedían, literalmente, sacaban prestado y no pagaban. ¿Sí? Y hablando de liderazgo, y nunca era suficiente, la queja era un tema complejo, todo el tema, y eso fue, yo llegué como pastor y fue lo primero que la gente nos decía, me decían a mí. No, es que tal persona, pobrecito, no le alcanza lo que le dan, le hace falta. Y eso, de verdad que, o sea, ellos lo veían que pobrecito el siervo del Señor que está sufriendo y no tiene, y realmente yo estaba copiando otra cosa, ¿sí? Un siervo descuidado que realmente estaba usando la fe y usando la buena disposición de otras personas para de alguna manera obtener un beneficio. Y pues presentándose esa carátula de necesidad, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces, es interesante que la demás gente hablaba del tema. ¿Sí? No hablaban de la edificación, no hablaban del crecimiento, no hablaban de principios del Señor, sino el tema era ese. ¿Sí? Pobrecito el hermano que sirve al Señor con sacrificio porque no le alcanza. Y sin embargo, yo sabía que ellos recibían su salario mensual y era un buen salario. ¿Sí? Yo sabía. No, no era que estuvieran pasando necesidad, sino que yo sabía que ellos recibían un salario mejor que lo que yo recibía. ¿Sí? Y a mí me alcanzaba, pero a ellos no les alcanzaba. Entonces, somos cartas leídas en la manera como nosotros administramos la provisión. Y yo pienso que eso tiene que ver con la oración. Así que yo creé algunas preguntas acá, interesante, eh, y usted me va a matar por las preguntas o va a decir, se salió el tema, ¿no? Pero pues, aquí estamos para aprender usted y yo. Yo no me la sé toda y la idea es juntos crecer como tal, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para reconocer que la provisión del Señor es suficiente? Suena redundante, pero yo quiero que lo meditemos un poquito. ¿Cuánto es suficiente para reconocer que la provisión del Señor es suficiente? Tenemos más de lo que necesitamos, pero realmente no lo sabemos administrar. ¿Dónde comienza y termina la buena administración y dónde comienza la ambición o la avaricia o el ser descuidado? No sé si me hago entender las preguntas que llegan a mi corazón con Repítelo. dónde comienza y termina la buena administración y dónde comienza la avaricia o la ambición y el ser descuidado. ¿Sí? Son por lo menos tres de las inquietudes que se me vienen a la mente que me gustaría evaluar un poquito en cuanto al tema del el pan de cada día, dándolo hoy. ¿Sí? Yo quiero compensar el tema con el Sermón del Monte, donde el Señor dijo, vuestro Padre, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas.
¿Cuánto es suficiente? ¿Dónde realmente el problema no es la provisión de Dios, sino mi mala administración? ¿O porque no soy lo suficientemente valiente para ajustarme a un presupuesto real? No sé si me hago entender, ¿sí? Tengo necesidades, tengo cierta provisión y no tengo el valor para ajustarme a esa necesidad y entonces siempre falta algo, ¿sí? Eh, ¿Puedes repetir el este, final de la segunda pregunta? ¿Cuánto es suficiente para reconocer que la provisión del Señor es suficiente? ¿Esa? La La otra. segunda, ¿La anterior? ¿Dónde comienza y termina la buena administración y dónde comienza la avaricia, ambición y el ser descuidado? Otra vez, yo no me la sé todo, no quiero cuestionar a nadie, yo no estoy, estoy lanzándome preguntas a mí mismo porque pues esto es un tema de crecer juntos. ¿Qué piensan? ¿Estoy siendo exagerado? Eh, este, podemos hablar del tema, podemos abordar el tema transparentemente, podemos quitar tabúes en cuanto a la provisión de Dios, podemos con altura y madurez hablar del tema. ¿Qué piensan? Yo quiero compartir. Todos los puntos que mi Jordan son probables, no sé si tengo el término, o sea, en nuestro día a día podemos llegar a esa clase de situaciones, exageraciones, bueno, todo lo que su merced dijo en cuanto a la provisión, si estamos hablando en cuanto a en cuanto a la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no entendemos. Es que ahí cabe todo, hasta la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios también está implícito ahí en la provisión. Cuando nosotros no podemos ver la provisión de Dios, podemos llegar a esa clase de límites que yo os acabo de decir, por causa de un razonamiento humano y de una necesidad, viéndola de una parte humana y de una parte egoísta o bueno, de muchas maneras. Entonces, yo creo que me gusta mucho cuando Jesús dice, le dice a los judíos, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y él está comparando el maná en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte, realmente era comida como tal, el maná. Y ellos comieron el maná. Literal estaba hablando de provisión. Pero ¿por qué Jesús compara, cuando él está hablando de la provisión que le dio al pueblo de Israel en el desierto, él dice, yo soy el verdadero pan del cielo? ¿Sí? Y lo que tú decías ahorita en el pasaje cuando decía, yo, yo conozco las necesidades que tienen, bueno, no me acuerdo el pasaje, el último pasaje que Dios compartió, él está al tanto de las necesidades que nosotros tenemos, no las ha pasado por alto. Entonces, cuando yo veo que Jesús dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, en Jesucristo está implícita todo lo que es la provisión en todos los sentidos. Cuando yo quito mis ojos de Cristo, bueno, yo lo digo ¿por qué? Porque realmente yo soy una persona que vivo al día. Yo de pronto no tengo un sueldo el cual manejar de pronto y decir, yo capitalizo un sueldo físico fijo y bueno, yo vivo del día a día y yo lucho mucho con lo que Dios dice, porque unas veces tengo más, otras veces tengo poco, otras veces no tengo nada, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto realmente el primer punto que Dios dijo? ¿En qué momento? Bueno, se me olvidó, pero ese punto, ¿sí? Entonces, yo vería que realmente es el descansar y no quitar los ojos del Señor, porque Él está al tanto de mis necesidades. Sea mucho o sea poco lo que yo tenga, Él está al tanto de mis necesidades y Él me dará la provisión que yo necesite hoy
y le pido a Dios que me dé sabiduría para cuando me dé de más, poder saber administrar eso de una forma correcta. Ok, gracias, Jonathan. No sé si alguien quiere afirmar o compartir o debatir un poquito el tema. Esa es la idea de Juntos Crecer, evaluar este tema. Yo pienso que como maestros bíblicos, nosotros am, eh, somos el ejemplo a seguir de la Grey. Y este campo es algo muy delicado y muy sensible, porque si usted lo mira, la iglesia es donde la iglesia tiene mucha necesidad o, o tiene un tema ahí con el tema de la provisión, ¿no? Y nosotros somos el ejemplo a seguir como maestros bíblicos, y lo cual convierte este área, este campo, en algo muy, muy importante, ¿sí? El, la gente nos está mirando. Si nosotros somos 15 del equipo, son 15 ejemplos que están mirando en cuanto a la provisión del Señor. No sé si me hago entender. Son 15 ejemplos que están viendo de cómo es posible vivir la fe dependiendo del Señor en un área tan delicada como es el pan, la provisión diaria, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? No sé si Bueno, eh, los cuestionamientos que tú haces a mí me parecen muy válidos y creo que también en mi caso particular muchas veces me he planteado esas mismas cosas, ¿no? En mi caso particular, no sé si soy evangélica, pero en mi vida personal hay dos pasajes que a mí me han ayudado a encontrar el equilibrio cuando me voy para uno o para el otro lado. Uno está en Proverbios que dice así: Dios, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y a mí ese pasaje, para mí ha sido un bastión donde me aferro cuando me encuentro en esos puntos de desequilibrio. Y siempre le pido al Señor que me ayude a recordar que realmente yo puedo irme a cualquiera de esos extremos, ¿sí? O codicio, o si tengo mucha necesidad también voy a ofender al Señor. Entonces yo le digo, Señor, manténme en equilibrio. Y yo creo que ese mismo principio está en el Nuevo Testamento cuando el Señor lo simplificó y dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Obviamente, siempre habrá la lucha y creo que la lucha de nosotros como siervos de Dios es porque vemos a las personas alrededor que de pronto tienen más que nosotros, que pueden gastar más que nosotros, que tienen unas condiciones de vida de pronto mejores que las de nosotros, en lo material a veces, y a veces somos tentados a querer vivir hasta aparentar, mostrar o sentirnos menos porque no las tenemos. Entonces, estos cuestionamientos no son de un momento, sino yo creo que son de día a día que se plantean en nuestra mente, pero pienso que hablando de eso de la voluntad específica, a mí en particular, estos dos pasajes me ayudan a centrarme en este aspecto. gracias, Marcelita. Pues yo pienso que ya que tocamos el tema, llevémonos esas palabras a esta semana, y así como venimos en el tiempo de intimidad con Dios, en la búsqueda de la voluntad de Dios, introduzcamos este nuevo elemento en la oración que nosotros estamos haciendo, y construyamos con la meditación que usted va a hacer esta semana, podemos construir algo más, ¿no? Podemos ampliar un poquito la idea, preguntarle al Señor, y que juntos podamos realmente eh, adornar de una manera correcta lo que Jesús estaba diciendo en el pan de cada día, dándolo hoy. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de terminar.
Yo, pastor, es que creo que, pues más allá de dar una respuesta a las preguntas, porque de todas maneras lo cuestiona uno en el diario vivir, creo que es que a uno se le empieza a olvidar en la situación, eso depende de las situaciones en las que empieza a vivir, y el diario vivir le hace olvidar cómo era que estaba antes. Entonces, puede ser que ande en opulencia y se le olvida cuando estaba en necesidad. Está en necesidad y se le olvida cuando está en opulencia. Entonces, creo que eso sí es del diario vivir, y gracias, Marce, por el versículo que compartes, que ya se me ha olvidado lo hermoso que es. Y creo que el aprender a tener contentamiento con lo que uno tiene y no irse ni para la derecha ni para la izquierda, creo que es del diario vivir. Creo que es del diario vivir. Desde que uno recibe un peso o cuando no tiene, eso es del diario vivir. Gracias, Eider. Entonces, llevémonos esta reflexión, medítalo como tarea, Sería piénselo. una última cosita y es que, pues desafortunadamente cuando a veces estamos tan afanados por buscar, digamos, esas riquezas que ofrece el mundo, em, por ir más allá de tener ese sustento y abrigo, definitivamente nos olvidamos precisamente de la voluntad de Dios en cuanto a eso que Él nos da. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios nos da para que abundemos en buenas obras. Y desafortunadamente, por estar pensando, digamos, o por estar tan afanados en ese punto específico de nuestra vida, estamos todo el tiempo buscando nuestro propio bienestar, nuestro propio beneficio, cómo tener más, cómo ahorrar, cómo comprar algo mejor, cómo cambiar. Entonces, todo el tiempo de alguna manera gira alrededor de seguir teniendo nosotros más y más y más, ¿sí? Realmente lo que tú dices, o sea, es como hasta cuánto necesitamos para reconocer que la provisión del Señor es suficiente, ¿sí? O sea, cuánto tengo que tener para reconocer eso. Y nos olvidamos precisamente de esa voluntad específica de Dios y es poder ver a otros y compartir a otros eso que tengo, ¿sí? No estar afanado por tener más, por cambiar lo que tengo, por mejorarlo, aunque no en todo está mal, lo sabemos, pero en mucho sí, porque no estamos realmente haciendo esa voluntad de Dios de ayudar al necesitado, a ver qué hermano tiene una necesidad, cómo puedo ayudar, cómo puedo ser generosa, si no estamos más y está en esa lucha, estamos en esa lucha diaria y esa lucha diaria nos hace olvidar de esa voluntad específica de Dios. Gracias, Jennifer. Entonces, hagamos nuevamente la tareita, llevémonos ese texto del pan de cada día, no lo hoy, meditémoslo en nuestra intimidad, nuestro tiempo, en nuestra cita con Dios, le llamo, esa cita que usted está teniendo diaria con Dios, y que el Señor, pregúntele al Señor, bueno, ¿qué quería decir? ¿Qué, qué implicaciones tiene ese pan de cada día? ¿Cómo lo podemos aplicar en el diario vivir? Y bueno, y dentro de 8 días, pues hablamos un poquito más del tema y crecemos juntos, un tema que me parece especial, pero también es delicado, y nosotros somos cartas abiertas para la gente que nos ve, los que están empezando la fe, nos ven, y somos maestros en eso, ¿no? Nosotros somos maestros por el ejemplo, más que por lo que hablamos, ¿no? Es un tema complejo ahí porque es como si tuviéramos el foco de atención sobre nosotros, ¿no? Entonces, Dios les bendiga, gracias por su tiempo, gracias por su compartir, porque me edifica. Airito, ibas a... Ah, no, se le abrió el micrófono. Dios les bendiga, mis hermanos, con toda, dicen por ahí, y Muchas gracias. nos vemos el sábado, Dios Muchas mediante. gracias, feliz Chao, Dios día. les Gracias bendiga. a todos, bendiciones. Gracias. Gracias. Chao. Bendiciones a Gracias. todos, Nos vemos el sábado. bendiciones, Dios les bendiga.